Hola, buenos días. Soy Diego Gracia, director de NES Prevención, psicólogo industrial y técnico en prevención de riesgos laborales. En primer lugar, lo que hay que decir con el abordaje de la perspectiva de género, tanto en ergonomía como en psicosociología, es que este tipo de abordaje, o tener en cuenta el género en cuanto a los trabajos de ergonomía y psicosociología, es una oportunidad para las empresas. Y nosotros consideramos que las empresas que tienen esto en cuenta, además son más productivas, además están aprovechando oportunidades. Sobre todo que es la oportunidad de aprovechar el talento del 50% de la población para su beneficio propio, ¿vale? Entonces, nosotros consideramos que es importante tener esto en cuenta. Sí que es cierto que hacemos una distinción entre el abordaje entre riesgos psicosociales y ergonomía, y que cada uno se basa en distintos puntos según la especialidad. Por ejemplo, me explico, en cuanto a ergonomía, el abordaje de género queda muy marcado por la metodología que se utiliza en cada momento. Hay algunas metodologías que distinguen entre género por las distintas características antropométricas o por las distintas limitaciones que pueda tener una persona en el momento del embarazo o a la hora de hacer un empuje o de realizar un empuje, pues por la altura, antropométricamente, la altura media de un hombre y una mujer es distinta, por lo que la altura es distinta. O los niveles de protección, hay metodologías que también establecen niveles de protección distintos entre hombres y mujeres. Nosotros lo que proponemos, para tener en cuenta mediante un abordaje de la perspectiva de género, es que estos niveles de protección máximos se igualen. Es decir, se proteja igual a los hombres que a las mujeres. Si el nivel de protección máximo está establecido en 18 kilos, pues que se establezca para todos, no para las personas, unas personas uno, otro. Se establece porque al final eso redunda en la salud de todos. Pero eso ya sí que depende un poquito de la metodología que se aplique, ¿de acuerdo? Eso sería una de las claves tanto en ergonomía. Otra de las claves en ergonomía en cuanto al abordaje de género sería el diseño de los puestos de trabajo. El diseño de los puestos de trabajo, una cosa es mencionarlo y otra cosa es la realidad. Es algo con un abordaje complejo porque afecta a la producción, cuesta mucho dinero, etcétera, etcétera. Pero un puesto de trabajo tiene que estar diseñado para que cualquier hombre, cualquier mujer con sus percentiles puedan ocupar ese puesto sin ningún riesgo o habiendo, por ejemplo, calculado los riesgos previamente con distintas metodologías, con un OCRA para movimientos repetidos, pues incluso con un REBA para posturas forzadas, es decir, podamos poner ahí a cualquier persona entre unos percentiles del 99%, que me deje muy poca población fuera. E incluso ya podríamos llegar a una adaptación completa si los puestos son adaptables, son móviles. Puedo adaptarme a las alturas de las distintas superficies, de las distintas alturas de alcance, distancias de alcance, son móviles. Entonces, ahí ese sería el objetivo, digamos, a donde tenemos que llegar. Sí que es cierto que rediseñar un puesto cuando ya está una línea de montaje, por ejemplo, hecha, es muy complicado, pero tenemos que tender a eso, es decir, la movilidad, la adaptabilidad de los puestos de trabajo para que cualquier persona se pueda meter dentro de ese puesto de trabajo. Dentro de la ergonomía, obviamente, podemos tener otros puntos clave, como puede ser la ropa de trabajo, que sea ropa no adaptada en talla para todos igual, sino hecha con las características de cada uno de los géneros y que pudieran también facilitar la comodidad teniendo en cuenta un concepto de ergonomía un poquito más amplio. Esos tres puntos yo creo que serían claves en cuanto a ergonomía, aunque luego comentaremos alguno más. En psicosociología lo que hacemos es un abordaje un poquito distinto, pero con un punto clave que es muy sencillo en cuanto al abordaje de género, que es preguntar sobre el género. Nosotros siempre damos a elegir 4 opciones, que son hombre y mujer, otros o no desea contestar, para poder distinguir los resultados según el género, ¿vale? Entonces, si nosotros, para hacer una evaluación de riesgos psicosociales, lo que hacemos es dividir la empresa en distintos grupos de evaluación, y a cada grupo de evaluación, aplicado con cualquier metodología, un FSI, con pistas, un psicopreven, cualquiera,
vemos qué resultado tiene por grupo de evaluación, tomando datos pues, con cuestionario o con toma de datos cualitativa. Si nosotros al tomar el dato género podemos hacer o distinguir entre los resultados entre distintos géneros en los mismos grupos de evaluación. Si hay diferencia, entonces adoptamos medidas diferenciadas. Si no hay diferencia, adoptamos las medidas pues que correspondan a ese grupo de evaluación. Es decir, lo que miramos es si hay diferencia entre géneros a la hora en los distintos grupos de evaluación, a la hora de evaluar riesgos psicosociales. Si hubiera esa diferencia, entonces la actuación es diferenciada. Si no, no. Entonces lo que hacemos es tener en cuenta el abordaje de género, esencialmente preguntando sobre género. Sí que es cierto que nuestra experiencia es que hay muy pocas diferencias porque los riesgos psicosociales radican en la organización del trabajo. Entonces, si la organización normalmente en la mayoría de las empresas es igual para todos, no suele haber muchas diferencias en estos casos. La cuestión es que el abordaje de las diferencias de género en riesgos psicosociales correspondería a un abordaje organizacional. Y entonces, significaría esencialmente que la organización es distinta para, pues, esencialmente, hombres, mujeres, otro tipo de género. En cuanto al abordaje de la perspectiva de género en riesgos psicosociales, vamos a proponer 5 acciones prácticas iniciales que pueden venir bien a cualquier tipo de empresa. Primero sería el desarrollo y aplicación de códigos de conducta o sistemas de resolución de conflictos o incluso detección de acoso, que sería, digamos, que la segunda. Es decir, es conveniente que todas las empresas tengan un protocolo de detección de acoso o de resolución de conflictos dentro de la empresa. Esto lo que hace es, sobre todo, nosotros lo que recomendamos es que estos tipos de protocolos no sean solo de detección de acoso, sino bajen más abajo a la detección de conflicto. ¿Por qué? Porque así se aborda el conflicto o los posibles problemas o conflictos que pueda haber dentro de la empresa, se abordan antes y se resuelven mucho mejor que si son conflictos que ya están enquistados, llevan mucho tiempo y son mucho más difíciles de resolver. Entonces, lo que sí que recomendamos es que haya un protocolo o algún procedimiento de detección de conflictos, obviamente incluido el acoso. Pero distinguimos entre acoso y mucho más abajo, mucho antes, el conflicto. ¿De acuerdo? Si además tenemos digamos, decálogos de conducta, códigos de conducta, ayudan muchísimo a reducir fricciones, conflictos, etcétera, entre las empresas. Obviamente, como hemos comentado antes, la toma de datos de la variable género dentro de las evaluaciones de riesgos psicosociales es una acción vital, fundamental. Normalmente en las empresas solemos recomendar que se consulte o al menos se testee o se palpe el conocimiento de este tipo de protocolos y las acciones o las opciones que tienen los trabajadores para optar por activar estos protocolos, es decir, que sepan las herramientas que tienen a su disposición para todas estas cosas. Y después, digamos que también estaría en la figura de los delegados de igualdad o agentes de igualdad dentro de la empresa. Esta es una figura que cuesta un poquito más de trabajo y más de desarrollo implantar en las empresas, pero son personas que son una especie de vigías o personas a las que se puede consultar cualquier duda sobre este tipo de temas. Son personas que tenemos que formar previamente en la empresa para que hagan una gestión de este tema, digamos, correcta, y que pueden servir para, digamos que son una primera línea de abordaje de este tipo de problemas. Pero sobre todo, como medida fundamental y acción fundamental, la más importante de todas para nosotros sería definir tareas y objetivos claramente por puesto. Así nunca tendremos opciones de dudar o qué se le ha exigido a una persona, qué se le ha exigido a otra, según su género. No, a este puesto se le exige esto, el objetivo es este, las tareas son estas y está claro. Incluso si es posible por escrito, mejor. Pero, desde luego, si una empresa tiene claros sus tareas, objetivos, procesos, hay muchísimo más avance en cuanto a la perspectiva de género. O sea, porque al final es una empresa ordenada, una empresa donde existe una igualdad, digamos, desde la definición, ¿de acuerdo? Y esto es una herramienta muy potente para fomentar, para eliminar todo este tipo, para fomentar la igualdad de género, para eliminar este tipo de problemas. Por otro lado, en ergonomía, lo que sí que proponemos es también
aparte, hemos visto dos medidas esenciales, que serían una, el aplicar los métodos que distinguen género con las opciones más de mayor protección siempre. Bueno, otra sería el poder tener puestos flexibles, adaptables a cualquier tipo de persona, ya desde el diseño, que no sea ya un diseño exclusivamente para hombres o para mujeres, sino que sea para cualquier tipo de persona. Pero lo que sí que hay una recomendación que podríamos tener en cuenta es que cada una de las empresas, incluso mediante los reconocimientos médicos, pudieran hacerse sus propias tablas antropométricas. ¿Por qué? Porque normalmente las tablas que normalmente se utilizan o que se conocen están algo anticuadas, ¿vale? De hace pues, unos 40 o 50 o incluso 60 años. ¿Qué es lo que pasa? Que la altura de la población ha cambiado un poquito y entonces se podrían hacer tablas antropométricas mediante la toma de 4 o 5 medidas: altura del suelo hasta el codo, altura de la persona, distintas, algunas tablas antropométricas también en posición sentado, pero si hacemos las tablas propias de la empresa, lo que nos facilita es que los percentiles que utilizamos para el diseño de puestos sean mucho más adaptados que los que nos facilitan las distintas metodologías de diseño de puesto. Entonces, con eso, con este pequeño trabajo que se puede canalizar a través de los reconocimientos médicos, por ejemplo, se podría hacer una mediana de las alturas que más se repiten y los diseños, y adaptar los diseños del puesto a las características antropométricas de nuestra población. Yo creo que con estos 4 puntos fundamentales, tanto de EGOI como de SICO, yo creo que se pueden establecer unas bases muy buenas para fomentar la igualdad de género y para tener en cuenta la perspectiva de género dentro de la empresa. Muchísimas gracias.